Es bien cierto que según pensamos, así somos, así vivimos. Es bien dicho en cuanto al cambio, que si cambia nuestra manera de pensar, cambiará también nuestra manera de vivir. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En este texto se nos da una instrucción directa. No tomen la forma de las corrientes del mundo o el ambiente actual y tomen la forma nueva según lo que ahora entienden. ¿Cómo hacerlo efectivamente? Por la renovación de nuestra mente. ¿Qué produce y mantiene la mente renovada? La palabra de Dios y la devoción con Dios por el Espíritu Santo. Recordemos el ejemplo de los odres. Los odres se renovaban remojándolos en agua y untándoles aceite para que pudiesen mantener así su flexibilidad. Igualmente nosotros, los creyentes, la gente de fe, nos mantenemos renovados cuando somos expuestos a la palabra del Señor y al aceite que es la devoción con Dios, como ya mencioné, por el Espíritu Santo. Se nos instruye en la palabra del Señor, en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían abandonar la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y asumir la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Una vida nueva comienza con una mente renovada. Vivir en santidad y caminar en la verdad es posible si nuestra mente se mantiene renovada. Y recordemos que renovar es la acción de repetir algo, de mantenernos en ese algo. Por eso es que repetimos hábitos como orar, como leer la Biblia, como meditar en el Señor, como dice Isaías capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y eso es lo que la Biblia nos ordena, nos manda, nos recomienda, nos instruye. Hay que mantener la mente renovada y es la mente, el espíritu de nuestra mente, la actitud mental. Hay que mantener entonces una conveniente salud mental en el que nosotros llenamos nuestra mente de la palabra del Señor y exponemos por devoción al Señor, por su espíritu, nuestra mente al pensamiento con el cielo, lo que también se llama devoción, una práctica, un hábito que nosotros ponemos en práctica a diario, como un hábito que nos permite mantenernos en el principio de adoración, de agradar a Dios, centrarnos en Dios. Lo que dije de Isaías 26:3, perseverar en ese pensamiento para con Dios, como dijo el salmista en el Salmo 119, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. De eso se trata, de que renovemos la mente con la palabra del Señor y con esa pasión por Él. En Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6, dice que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de esa naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Es definitivo y acertado decir que la mente es un campo de batalla. Hay muchas personas que se enferman es de la mente y terminan con ello afectando el cuerpo, sus relaciones, su vida entera. Parte de la armadura de Dios tiene que ver precisamente con la mente y eso entonces confirma el hecho de que hay una batalla en nuestra mente.
Dice Efesios capítulo 6, versículos 16 al 17, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí nos dice que nos habla de la fe. Creer tiene que ver con mentalizarse. Yo creo, me mentalizo con eso. Habla también del casco, el cual se usa ¿dónde? En la cabeza. Es un parte de la armadura de Dios, de cómo debemos vestirnos para la batalla espiritual. Y ponerse el casco de la salvación. Habla de convicción mental. Las flechas de fuego que el maligno arroja contra nosotros son lanzadas precisamente en nuestra mente. Cuando Satanás tentó a Jesús, le habló a su mente: si eres hijo de Dios, recuerda lo que Él te dijo. Eso es algo mental. Trató de jugar con su mente para así hacerlo caer, que fue también la misma tentación que le puso a Eva. Dios les dijo esto, no se trata de eso. Mira, presentó, le dio vuelta al asunto y Eva se dejó engañar. Por eso dice la Biblia que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Él va a buscar embaucarnos y por eso es tan importante que nos cimentemos en la palabra del Señor. Si Él ha dicho que somos salvos, somos salvos. Si Dios ha dicho que somos sus hijos, como la tentación que Satanás le presentó a Jesús, somos sus hijos, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, no dudamos de ello. Eso se llama tener la fe, estar mentalizados, ¿sí? Cuando tentó a Eva, Dios dijo esto y no voy a salir de allí, me voy a mantener en eso, aunque no pueda entender lo que pasa. La palabra de Dios, como ya les he mencionado, debemos meditar en esa palabra. En línea a que la batalla del enemigo contra nosotros incluye en mucho la mente, el apóstol Pablo afirma en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Notemos entonces, número 1, según lo que hemos leído, no debemos seguir las corrientes de nuestra propia carne, sino la corriente del cielo. Número 2, debemos usar nuestras armas espirituales, que es el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Número 3, debemos derribar argumentos y toda altivez, es decir, ideas, planteamientos, propuestas, filosofías y cosas semejantes a estas que sean contrarias al conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Número 4, debemos cautivar, esclavizar todo pensamiento, disciplinándolo a los mandamientos de Cristo. No debemos admitir ningún razonamiento que sea contrario a lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor. En Hebreos se nos recomienda, es necesario que con mayor diligencia atendamos a lo que se nos ha enseñado, a lo que hemos oído, y así evitar deslizarnos, así evitar perder lo que hemos recibido de parte del Señor. La orden de Dios en cuanto a nuestra mente incluye, número 1, que pensemos en lo que agrada a Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 se nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Y esto está más que claro. Debemos disciplinar nuestra mente. ¿Sí? Don Martín Lutero dijo: no podemos evitar que los pájaros pasen por encima de nuestra cabeza. Y es cierto, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Y se refería a los pensamientos. A veces no podemos evitar ciertos pensamientos
que pasan por nuestra mente. Pero de una vez tenemos que bloquearlo con el principio de la sustitución. El Señor nos dijo que debemos vencer el mal con el bien. Así que no es que nos digamos, no voy a pensar eso, no voy a pensar eso, no. En lugar de ello, pensemos en algo bueno. Sustituyamos lo malo por lo bueno. Y así entonces nosotros vamos a pensar lo que agrada a Dios. Así nuestro pensamiento va a perseverar en el Señor y seremos, por tanto, como lo que mencioné en Isaías 26:3, guardados en completa paz. Así que sustituimos lo engañoso, lo mentiroso por lo verdadero, lo deshonesto por lo honesto, lo injusto por lo justo, lo sucio por lo puro, ¿sí? Lo pleitoso, lo odioso, lo rencoroso, lo resentido por lo amable, ¿sí? Todo lo que venga de mala procedencia, lo sustituimos por lo que es de buen nombre. Todo lo que sea malo, indigno, lo sustituimos por algo virtuoso. Todo lo que sea innombrable, lo sustituimos por lo que es digno de alabanza. Tal y como dice Filipenses 4:8, que lo acabamos de leer. Lo segundo que Dios nos manda es que no pensemos como gente impía. En Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los paganos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscurecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué consideramos acá? Que una mente vana es una mente que no piensa en nada productivo, que no piensa en nada útil. Por eso es que nosotros debemos amonestar a los ociosos, evitar todo tipo de pensamiento ocioso, porque allí no hay productividad, allí no hay utilidad alguna. Lo otro que nos dice es que no pensemos, no pensar en Dios arrastra a la persona a las tinieblas y a la ignorancia. Por eso es que Dios debe estar en nuestros pensamientos. Vuelvo a mencionar que es clave para nosotros Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios, le darás prioridad con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Luego menciona las fuerzas. El Señor tiene que estar en nuestra mente todo el tiempo. Vuelvo a mencionar Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nuestros pensamientos deben perseverar en el Señor constantemente. Porque si pensamos en el Señor vamos a cambiar conforme a Él. Vamos a recibir la luz de Él. Es clave esto, que desechemos lo mundanal, lo carnal y lo sustituyamos por el pensamiento divino. La mente impía es evidencia de un corazón endurecido contra Dios o para con Dios. De las cosas que nosotros vemos en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, que Dios aborrece, destaca la mente impía. Cuando Dios llama, lo primero que pide es que haya un cambio en nuestra mente. El llamado de Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice, busquen a Dios y para tal fin abandonen el mal camino y los pensamientos inicuos, porque nos separan de Dios. La tercera orden que tenemos de Dios es que pensemos como Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Preguntémonos a manera reflexiva, ¿en qué piensa Cristo? ¿Qué es lo que a Cristo le interesa? Alineémonos a ese pensamiento, porque tenemos la mente de Cristo. Ya no tenemos la mente del mundo, ni una mente carnal, ni una mente sucia de hablar y pensar doble sentido. Tenemos ahora la mente de Cristo. Así que resístete a la carnalidad, resístete a la pecaminosidad, resístete al pensamiento inicuo, mundano, y desarrolla lo que ya tienes. ¿Y qué tienes? La mente de Cristo. Así que sí podemos pensar de una manera distinta y por ende vivir de una forma distinta, vivir como cristianos, vivir como hijos de Dios, porque así como pensamos, recuerda, así vivimos. Vive como Cristo. Y Cristo siempre agradó a Dios. Piensa en las maneras de cómo agradar a Dios con tu vida, con lo que hablas, con lo que haces, cómo te comportas. Cristo amó a los demás. Pensemos en eso, en amar, en perdonar, en llevárnoslas bien, no en buscar cómo perjudicar, cómo odiar, cómo meterle el pie al otro para que se caiga.
Pensar como Cristo es buscar la manera de ser mejores. Recordemos que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento. Crezcamos mentalmente para que se evidencie, se muestre, se manifieste de forma natural ese crecimiento integral en nosotros. Jesús pensaba en servir, en cómo beneficiar. Él dijo, Mateo 20:26, yo no vine para ser servido, sino que vine para servir. Él pensaba en las maneras de cómo ser útil y él pensaba en ser usado por Dios para la bendición de otros, que es también un pensamiento en el que nosotros debemos perseverar, en el que nosotros debemos mantenernos. La cuarta orden que tenemos de parte de Dios es que discernamos las cosas espiritualmente. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Se trata del hombre natural, del hombre carnal, que no piensa espiritualmente, que no discierne espiritualmente. Nosotros, por nuestra parte, como ya dije, tenemos la mente de Cristo y debemos discernir las cosas espiritualmente. Entre esos pensamos que nosotros no dependemos de la suerte, no dependemos de la casualidad. Las cosas que suceden son el resultado de nuestras acciones, son el fruto, son la cosecha de lo que hemos sembrado o son parte de la perfecta voluntad de Dios. Así que independientemente de lo que nos pase, de lo que estemos viviendo, pensamos en el Señor, que nos dice en su palabra en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cerramos nuestros ojos, abrimos nuestro corazón, expresemos gratitud al Señor y expongamos nuestra mente, nuestros pensamientos a Él, pidiendo que limpie nuestra mente y nos ayude a reenfocarnos, a pensar en Él, para que vivamos en paz. Abre tu corazón, aprovechemos estos minutos de conexión con Dios.